Tutieu envía un saludo muy especial a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Uri y Tutieu compartieron días viviendo juntos como si fueran una pequeña familia solo para los dos. En lo más hondo de su corazón, Uri muchas veces imaginó un hermoso escenario: el día en que tomaría la mano de Tutieu para caminar hacia el altar, bajo una luz radiante frente a la mirada y las bendiciones de ambas familias. Un instante que él creía sería la felicidad más plena de su vida. Pero, ¿acaso la vida real es alguna vez tan simple como un sueño? ¿Será que el camino hacia esa felicidad está lleno de pruebas? ¿O existe una verdad oculta capaz de derrumbar ese sueño de altar en un solo instante? ¿Qué les espera después de esos días que parecían tan tranquilos? No se pierdan lo que viene, mantengan la mirada en la pantalla porque sin duda los próximos giros les sorprenderán. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque lo que está por venir será aún más emocionante. En un tranquilo pueblo rural, Uri y Tutieu comenzaron juntos a construir su propia pequeña granja. El terreno árido y cubierto de maleza poco a poco fue transformado por ellos en un jardín lleno de vida. Al principio, aquellas manos acostumbradas a la calma se volvieron ásperas de tanto cavar y sembrar. Hubo días de sol abrasador en los que el sudor les corría por el rostro y tardes de lluvia inesperada que los empapaban por completo. Pero curiosamente, cada gota de sudor que caía sobre la tierra parecía convertirse en una semilla de felicidad. Uri miraba a Tutieu y en sus ojos veía un cielo de paz. Tutieu sonreía con una mirada firme que parecía decir: mientras Uri estuviera a su lado, cualquier esfuerzo se volvía dulce. Los árboles recién plantados, las hileras de verduras verdes y las flores que se mecían al viento eran la prueba viva del amor sólido que estaban cultivando. A pesar del cansancio en cada sonrisa y en cada mano entrelazada, cualquiera podía sentirlo. Mientras estuvieran juntos, todas las penas se desvanecían como si nunca hubieran existido. Sin embargo, la historia nunca es solo color de rosa. Detrás de ese cuadro de felicidad, basta realmente con el amor. Una granja puede alimentar el amor, pero puede resistir las tormentas de la vida. Cuando las pruebas empiecen a crecer desde la oposición de la familia hasta secretos nunca revelados, seguirán Uri y Tutieu, conservando la misma sonrisa radiante de los primeros días. Uri se sentaba en silencio en la habitación, con solo la luz amarilla de la lámpara iluminando su rostro pensativo. Afuera, el viento soplaba suavemente a través de la ventana, trayendo consigo el murmullo de los árboles. En ese instante de calma, dejó que su mente se dejara llevar por un sueño. Un sueño que había aparecido muchas veces en su corazón, pero que nunca se atrevió a decir en voz alta. Se imaginaba a sí mismo junto a Tutieu, tomados de la mano caminando por el pasillo de una ceremonia iluminada con resplandor. A su alrededor había sonrisas llenas de felicidad y bendiciones sinceras de ambas familias y de los amigos más cercanos. Cada paso no era solo hacia un nuevo futuro, sino también la prueba del amor que habían cultivado con paciencia superando tantas dificultades. En su imaginación, al final de aquel pasillo, los esperaba un comienzo sencillo pero completo. Una pequeña casa sin lujos ni ruido pero cálida. En ese lugar, mientras estuvieran él y Tutieu, no importaban las pruebas de la vida porque siempre se tomarían de la mano para superarlas. Veía a Tutieu en la cocina sonriendo al girarse cuando él entraba. Escuchaba sus risas llenando la casa en las tardes. O las noches de lluvia sentados juntos junto a una lámpara de aceite contándose historias. Todo aparecía en su mente tan hermoso que dolía. Pero a medida que el sueño se hacía más nítido, el corazón de Uri se apretaba con un miedo indefinido. ¿De verdad la vida les concedería esa felicidad tan sencilla?
¿O era solo una visión lejana demasiado perfecta para hacerse realidad? Sabía bien que el camino hacia la felicidad nunca había sido fácil. Detrás de la sonrisa de Tutieu, a veces se escondía un cansancio imposible de nombrar. Y detrás de las aparentes bendiciones, ¿no habría también rechazo, prejuicios o secretos nunca revelados? ¿Será que esa casita con la que Uri soñaba se convertiría en un hogar sólido para ambos? ¿O terminaría siendo un sueño roto por la dureza de la realidad? ¿Ese pasillo los recibiría de verdad? ¿O se transformaría en un camino lleno de obstáculos que separara su amor? Uri cerró los ojos y sin darse cuenta apretó su mano como si estuviera sosteniendo la de Tutieu en su imaginación. En su interior susurró: «Mientras te tenga a ti, nada más importa. No me importa la dificultad, no me importa el dolor. Quiero recorrer todo este camino contigo». Pero, ¿será suficiente esa determinación para resistir las pruebas que se avecinan? ¿O este amor acabará siendo puesto a prueba por el tiempo y el destino hasta un punto sin retorno? Y entonces apareció la pregunta más grande, el sueño del pasillo de la pequeña casa de una vida feliz. ¿Será el inicio de una historia de amor eterno o el presagio de una tragedia que nadie espera? La señora Anguía estaba apoyada en el marco de la puerta de madera, con la mirada fija en la espalda de Uri, que poco a poco desaparecía por el callejón estrecho. La luz del atardecer caía sobre su rostro, marcando aún más cada arruga con una preocupación inexplicable. En su interior, un presentimiento extraño empezaba a crecer, una corazonada inquietante de que Uri ya no estaba solo, sino que estaba viviendo con Tutieu. Esa sensación era como una espina clavada en el corazón que no le permitía estar en paz. Soltó un suspiro y se giró hacia Lin. Su mirada seria llevaba consigo un peso difícil de ocultar. «Lin, tengo algo que pedirte», dijo con voz baja, cada palabra cargada de un significado especial. «Últimamente siento que Uri está viviendo con Tutieu. No sé qué ha pasado entre ellos, pero mi intuición me dice que hay algo que no es tan simple. Quiero que vayas a ver a Tutieu, que observes con atención y me digas qué está ocurriendo entre los dos». Lin se sobresaltó un poco. Miró a la señora Anguía con cierta duda en sus ojos, pero ella sostuvo su mirada con firmeza, sin dar espacio a ningún rechazo. «Debes estar pendiente de ellos», insistió esta vez con un tono más frío, como si hubiera algo más detrás de sus palabras. «No dejes que nada se salga de control, porque si mi intuición es cierta, muchas cosas podrían cambiar». El ambiente en la casa se volvió denso, tan silencioso, que parecía que hasta el sonido de una aguja cayendo se podría escuchar. ¿Acaso la señora Anguía sabía algo más? ¿Por qué estaba tan preocupada? ¿Será que el vínculo entre Uri y Tutieu ya había sido descubierto? Y si así fuera, ¿qué consecuencias traería? En los ojos profundos de la señora Anguía había tanto sospecha como determinación. Mientras tanto, Lin se sentía como en una encrucijada, sin saber si debía obedecerla o guardar en silencio el secreto de Uri y Tutieu. Y desde ese momento la historia, que parecía tranquila, empezó a torcerse hacia un rumbo lleno de tormentas. Lin empujó suavemente la puerta de madera y el chirrido resonó en un silencio tan denso que erizaba la piel. En su interior todavía retumbaban las palabras cargadas de la señora Anguía, como una cuerda invisible apretando su corazón. Sus pasos eran lentos, como si cargara con el peso de un secreto imposible de confesar. En la sala, la señora Lan estaba sentada en silencio junto a la mesa, con la luz de la lámpara de aceite proyectando su sombra alargada en el suelo. Su rostro serio y sus ojos profundos parecían guardar miles de pensamientos. Lin tomó aire profundamente y se acercó. Su voz temblorosa y titubeante rompió el silencio. «Mamá, acabo de venir de ver a la señora Anguía. Ella dijo que Uri parece estar viviendo con Tutieu y me pidió que los vigilara». Apenas terminó de hablar, la señora Lan se estremeció levemente.
Sus ojos se entrecerraron y en su rostro apareció un destello de inquietud. Lin la miró con vacilación, mordiéndose el labio mientras su corazón latía con fuerza, empujándola a decir lo que tanto tiempo había callado mamá. ¿Por qué no podemos dejar que Tutieu y Uri estén juntos? Yo los veo realmente felices cuando están el uno con el otro. ¿De verdad es necesario impedirlo? El aire de la habitación se congeló de golpe. Todo el ambiente se volvió pesado como si una piedra hubiera caído en un lago, en calma, levantando olas violentas. La señora Lan levantó la cabeza lentamente. Sus ojos fríos y afilados brillaron bajo la luz de la lámpara y su rostro cambió de color. Sus manos apretaron con fuerza el borde de la mesa hasta temblar. Su voz salió cortante, helada como una cuchilla desgarrando la piel. ¿Qué acabas de decir, Lin? ¿Acaso sabes quién es Uri? Él es el hijo del enemigo que destruyó a nuestra familia. ¿Cómo podría yo quedarme de brazos cruzados y permitir que Tutieu sangre de esta casa viva, con el hijo de quien nos sembró tanto dolor? Lin dio un salto con los ojos muy abiertos y el corazón desbocado. Nunca había visto a su madre perder la calma de esa manera. En la mirada de la señora Lan ardía una llama de furia, pero en lo más profundo se escondía también un dolor imposible de apagar. Un dolor que creía enterrado con los años, pero que ahora volvía a surgir con fuerza desbordante. «Mamá, pero ellos no tienen culpa de lo que pasó», balbuceó Lin con la voz temblorosa, como aferrándose a un pequeño rayo de esperanza. «Yo he visto el amor que sienten, es real, mamá. ¿Y si ese amor pudiera borrar el odio? ¿Y si ellos lograran lo que la generación anterior no pudo hacer?» Una carcajada escapó de los labios de la señora Lan, pero no era de alegría, sino una risa fría cargada de amargura. Se inclinó hacia Lin con los ojos brillando entre desesperación y dureza. «¡Odio! ¿Crees que se puede borrar tan fácilmente? Eres demasiado ingenua, Lin. No lo entiendes. Se derramó sangre y lágrimas. ¿Cómo pretendes actuar como si nada hubiera ocurrido? Permitir que Tutieu y Uri estén juntos no es solo una cuestión de amor. Es traicionar el dolor que esta familia ha tenido que soportar. ¿Lo comprendes?» Su voz se alzaba cada vez más cortante como una cuchilla. Cada palabra era como una aguja clavándose en el corazón de Lin, que quedó sin aliento, incapaz de responder. El ambiente parecía derrumbarse en un silencio sofocante. La habitación, antes cálida, se volvió opresiva, como si pudiera robarles el aire. Lin permanecía inmóvil, el rostro pálido, los ojos humedecidos. En su mente resonaban una y otra vez dos palabras: traición, como una cuerda que estrangulara su alma. Se sentía desgarrada. Por un lado, el amor sincero que veía entre Uri y Tutieu, un amor puro e intenso que quizá era la única esperanza de sanar dos vidas rotas. Pero por otro lado estaba su madre, la mujer que había cargado toda la vida con ese rencor y a la que nunca podría darle la espalda. Lin cerró los ojos, apretando con fuerza el borde de su ropa, con el corazón en tormenta. Afuera, el viento se levantó y la ventana golpeó con fuerza, como anunciando que se acercaba una tempestad. Y entonces surgió la gran pregunta que dejó al público conteniendo la respiración. ¿Escuchará Lin a su madre convirtiéndose en quien rompa el amor de Uri y Tutieu? ¿O se atreverá a desafiar al odio para protegerlos en silencio sin importar el pasado? Pero también están las tormentas inesperadas que pueden llegar en cualquier momento. Y si Huyen cae enferma, ¿podrá Lee estar a su lado a tiempo o una vez más tendrá? Không thuốc như mình vươn ra như sụp đổ trong im lặng căn phòng vốn ấm áp, bỗng trở lên ngột ngạt, bức bối như có thể bóp nghẹt hơi thở như lính thẳng. Gương mặt này, đôi mắt như trong người cô vang lặng lẽ như sợi dây siết chặt linh hồn. Cô cảm thấy mình như bị xé bên chân thành. Cô nhìn thấy sự hy sinh yêu quý
Una tha thiết pregunta que có hace que hy el vọng corazón se hoàn encoja thành porque la được felicidad a như veces es các más bạn fácil de lo que mình imaginamos. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir vậy acompañando là esta cô không historia. thể coi minh lại Y ahora los nhưng nhắm mắt bàn tay siết chặt vạt áo, trái tim dậy sóng bên ngoài, gió nổi lên cánh cửa sổ đập mạnh như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Và câu hỏi lớn nhất, nhiều nhưng sẽ nghe theo nhẹ trở thành kẻ ngăn cản tình yêu của Easy và Thầy Thơ, hay cô sẽ chống lại cả hận thù để em thầm lặng họ bất chấp tất cả. Dear viewers, welcome back to the channel.